Central. Vamos a orar. Nuestro Dios, nos ponemos en tus manos, así como decía este último canto, renuévame, ya no quiero ser igual. Y Señor, que tu palabra haga los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Háblanos en esta mañana y también que podamos apreciar y seguir orando por lo que tú haces en nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí voy a presentarles algunas fotografías. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿me le das un clic ahí al video, por favor? He estado yendo a sacar copias acá para la parte de J. Mary. Y entonces hay un parquecito en lo alto y dije, mira, de ahí voy a tomar un video. Es nada más para que los que están fuera aprecien un poquito de Saltillo. El 15 de diciembre tenemos lo que conocemos como el Día del Regalo. Entonces es una ofrenda especial que traemos para nuestros misioneros y pues esto se va a hacer el día 15. Algunos han estado ofrendando quizá con tiempo, otros se esperan hasta ese mero día. Entonces va a ser en el servicio del día 15. Y luego para el viernes 20 vamos a tener lo que es el servicio de Navidad. El viernes 20 a las 6 de la tarde. Para que estén orando, traigan a sus amigos, a sus vecinos, traigan invitados. También dale un clic ahí a ese video. Aquí tenemos a Berea en Ocotlán. ¿Y por qué Berea en Ocotlán? Porque los misioneros que están ahí son misioneros nuestros. Específicamente es el hermano Francisco y Aarón. Y conocemos este lugar como el Templo de los Coreanos, porque fueron ellos los que compraron y construyeron. Y creo que cada último domingo o cada primer domingo, eso no estoy muy seguro, del mes, creo que es cada primer domingo, porque esto fue el domingo pasado. Ellos van y tienen un servicio allí a las 3 de la tarde, tienen una actividad. Y entonces, pues ahí es donde están ahora nuestros hermanos Francisco y Aarón. Ahí pusieron a Aarón a cantar, no sé si cantó en coreano, no sabe coreano, pero por lo menos ahí estaba participando con la música. Dios le ha dado un talento excelente a Aarón. Entonces, y ahora Berea en Tecash. Este señor, que no sé quién es, ya le pregunté a Rodolfo, pero tampoco sabe quién es el papá de alguien ahí que asiste al grupo y entonces aceptó a Cristo. ¿No es el papá de tu cuñado Rogelio? Muy bien. Total, aceptó a Cristo. Ahí vemos a Fernando, ¿verdad? Y allí otra actividad. Nosotros tenemos siempre muchos grupos pequeños en las casas. Muy bien. ¿Eso es antes de esto? En esta foto. Muy bien. Él es el papá de Felipe. Muy bien. Déjenme decir, porque esto no se capta en el audio. El señor grande que está ahí tiene cáncer terminal. Es el papá del hermano Felipe. El hermano Felipe es el esposo de la hermana Marta. Y aceptó a Cristo allá en Tecash. Y ahora Berea en un centro de rehabilitación. Aquí tenemos al hermano Ramón Alonso. Una cosa buena que siempre le he dicho a mi hermano Marco Tulio es que invite gente, que los incluya. Y entonces aquí incluyó al hermano Ramón y está participando ahí. En este lugar está el hermano Ramón y el hermano Moisés Lara.
y también Javier, nada más que no aparecen en la foto, pero Javier también ha estado yendo y ha estado participando en este grupo en el centro de rehabilitación. ¿Me le das un clic ahí también al video? Y aquí tenemos otra actividad en otro centro de rehabilitación. Esto es aquí en el centro, válgame la redundancia. El hermano Marco Tulio consiguió algunas Biblias porque la gente allí estaba ávida de la palabra de Dios, y entonces me invitó para hablarles algo alusivo a la palabra y pues para regalar también las Biblias. Y estuvimos allí en esa ocasión, creo que fue un día lunes, y entonces el hermano dijo: a ver, levanten sus Biblias los que las recibieron, ¿verdad? Y ahí están con las Biblias en alto. Y agradecemos aquí al hermano Manuel y la hermana Nora, que viven en Gómez, Palacio, Durango. Ellos fueron los que nos consiguieron estas Biblias. Y luego Liz hizo un viaje a Ciudad Victoria, y pues allí hay un remanente de lo que se estuvo haciendo en Ciudad Victoria. Allí entre todos, pues allí está nuestro hermano Ángel, Ángel Charles Ruiz. Y luego Ubaldo Yavi, y también ellos son misioneros y son miembros de la iglesia de Ubaldo Yavi y son discípulos de Ubaldo Yavi, los están discipulando. Y entonces hicieron un viaje a San Juan, Colorado, y ahí están con Héctor y Daisy. Héctor y Daisy, pues obviamente también son discípulos de Ubaldo Yavi, y Héctor es el que ahora pastorea la iglesia ahí en San Juan, Colorado. Y luego pasando aquí, ¿era que se reúnen los martes o los miércoles? ¿A qué hora? A las 7. Tenemos diferentes grupos pequeños. Sí, entonces aquí tenemos un grupo pequeño, ellos se reúnen aquí en el templo, y el hermano Hilario es el que dirige este grupo pequeño, y entonces les llamamos los 4 fantásticos porque son los 4 fieles que siempre están ahí. Y luego con la hermana Amelia y la hermana Marta, en este caso están en la casa, en esta ocasión, ¿verdad? Están en la casa de la hermana Marta. Y ahí tienen este grupo pequeño. Invitaron a Rodolfo y a Rosy para que estuviera con ellos y compartiera ahí con ellos. Muy bien, estas son algunas de las actividades. Entonces, si el video y lo que vamos a ver aquí de la palabra de Dios, pues les bendice, pues la invitación es para que lo compartan con otros en sus redes sociales, en sus grupos, ya sea de Facebook, de YouTube, lo que sea. Entonces, para que puedan compartirlo. Y luego, el recordatorio siempre de orar por nuestros misioneros. Denme un segundo. Aquí estamos comenzando. Muy bien. Les he estado mostrando y recibieron ahí unas hojitas que son con las que vamos a trabajar. Si alguien no tiene una de estas hojitas, levante su mano, el hermano Rodolfo va a repartirlas. Y les he estado mostrando algunos libros de la Biblia con el propósito de motivarles para formar en nuestra vida el hábito de la lectura. ¿Qué pasó aquí? Muy bien. El hábito de la lectura. Y de esta manera les he mostrado el Evangelio de Juan. Esa fue la hojita 1. Y luego la primera carta de Juan. Esa fue la hojita 2. Y ahora tienen la hojita número 3. Y lo que vamos a hacer aquí, pues es leer el libro de los Hechos. Pero este libro lo vamos a leer en diferentes sesiones.
O sea, no lo voy a hacer como con el Evangelio de Juan, que lo leímos de una sola vez, o la primera carta de Juan, sino en diferentes sesiones. Y una de las razones, hermanos, es que el libro de los Hechos es uno de los libros difíciles de la Escritura. ¿Qué tiene de difícil leer este libro de los Hechos? Bueno, lo vamos a ver en un momento más y lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes sesiones. Y un enfoque que quiero darle a este libro es el asunto de las prioridades. No al libro, sino a esta sesión de hoy. Y la primera pregunta que tienen ahí en sus hojitas es: ¿cuál es mi propósito al enfocar hoy los capítulos 1 al 4 del libro de los Hechos? Y hermanos, el propósito es el mismo que he estado mencionando en las sesiones anteriores. Si alguien necesita una hojita, dígale al hermano Rodolfo, sí, por favor. Entonces, ¿ya no hay hojitas? Bueno, sí hay. Que hagamos de la lectura de la Biblia un hábito cotidiano. Esa es la idea. Que hagamos de la lectura de la Biblia un hábito cotidiano. La primera meta que tenemos en el discipulado bíblico, y debe ser la primera meta en la vida de nuestra iglesia, es establecernos en la palabra de Dios. Que cada uno, cada mañana al despertar o cada noche antes de dormir, podamos leer la Escritura, podamos orar y leer la Escritura. Y cuando tenemos este hábito en nuestra vida, hermanos, de verdad, nuestra vida y la vida de nuestra iglesia se beneficiará de eso. Será diferente. Siempre, siempre va a ser así. Ahora, para hablar aquí del libro de los Hechos, ¿cómo podemos leer el libro? Se requieren casi 3 horas para leer todo el libro de una sola vez. Leyéndolo y marcando el tiempo, leyendo despacio, 2 horas con 57 minutos. Pero por el redondeo, 3 horas. 3 horas. Es un libro que tiene 28 capítulos, de manera que si se leen 3 capítulos diarios, obviamente uno de esos días habrá que leer 4. Pero 9 por 3 son 27. Más el que leamos aparte, muy bien, pues eso ya será para completar los 28 capítulos. Y ahora, ¿cuál es la sugerencia? Ahí en la siguiente pregunta en su hojita. ¿Cuál es la sugerencia para ser constantes y sacar el mejor provecho de la lectura? Y la sugerencia es conseguir un cuaderno y hacerlo nuestro diario personal de lectura, de devoción, de oración. Ahí podemos estar marcando lo que vamos leyendo y estar escribiendo aquello que nos llamó la atención. Y también al pie de su hojita está la pregunta siguiente, que dice: ¿cuáles son las 3 preguntas sugeridas para enfocar nuestra lectura? Y la primera es: ¿qué dice? ¿Qué dice? Y para saber lo que dice, pues hay que leer con mucho cuidado, con mucha atención lo que estamos leyendo. La siguiente pregunta: ¿qué significa? Y para esto hay que hacer un pequeño resumen, un resumen personal, para saber qué significa, ¿sí? Y la tercera pregunta: ¿cómo lo aplico? Para esto que hay que meditar o reflexionar en lo que hemos leído, preguntarnos al final: ¿cómo lo aplico? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy alineado? ¿Estoy fuera de línea? Etcétera. ¿Cuáles son los pasos sencillos, prácticos que debo tomar para alinearme con lo que estoy leyendo en la palabra de Dios? Y entonces, hoy, como ya les dije antes, vamos a enfocarnos en los primeros 4 capítulos
Y uno de los temas aquí, uno de los enfoques será el asunto de las prioridades. Y ese será el enfoque. ¿Cuál será el enfoque? Prioridades. Muy bien. Ahora, hermanos, hay dos cosas que jamás debemos perder de vista cuando leemos el libro de los Hechos. La pregunta en sus hojitas, ya en la página 2. ¿Cuáles son las dos cosas que jamás se deben perder de vista cuando se lee el libro de los Hechos? Y son estas dos cosas. Número 1, que es un libro transicional. Es un libro de transición. Eso es muy importante. Y esto, hermanos, es una de las cosas que hace difícil el libro de los Hechos. Porque lo leemos como si se tratara de mexicanos. Lo leemos como si se tratara de nuestra cultura, de nuestro folclore. Y quisiéramos ver nuestra cultura plasmada allí, en la vida de los judíos, de los cuales habla este libro. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Esto es lo que hace difícil el entendimiento del libro de los Hechos, que es un libro transicional. Y la segunda cosa, y esta ya es más sencilla, y eso es el asunto histórico, digámoslo así, que es un libro cuyo propósito principal es mostrarnos el avance del reino. De eso leemos entonces en este libro de los Hechos. Su propósito principal es el avance del reino. Ahora, antes de continuar con la hojita, déjenme explicarles brevemente qué es una transición. ¿Qué es una transición? La definición sencilla es pasar de un lugar a otro. O pasar de un modo a otro. Un modo de pensar a un modo diferente de pensar, un modo de hacer las cosas a un modo diferente de hacer las cosas, etc. La etimología de la palabra implica pasar a lo nuevo desde lo viejo. Y aquí esta imagen la encontré allí en el internet y vemos un árbol seco, un árbol viejo, un terreno árido a un árbol verde, un terreno fértil. Ahora, les doy aquí un pasaje que no define la transición, pero que nos va a ayudar para entender. En este pasaje de Marcos, el Señor Jesús habla de odres viejos y odres nuevos. Y dijo que el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, el Señor está hablando de su doctrina. Está hablando de sus enseñanzas, en contraste con el legalismo y las tradiciones de los judíos. Está diciendo, señores, si yo les doy a ustedes mi doctrina, ustedes se van a romper. Ustedes son los odres viejos y no van a soportar mi doctrina. El vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Si lo echamos en odres viejos, se va a romper. Y aquí estamos hablando ahora ya de tradiciones, de cultura. El enfoque y la enseñanza de la cultura del reino requiere un cambio, requiere una transición. Y en este libro, básicamente, se ven dos transiciones. Y esa es la siguiente pregunta en sus hojitas. ¿Cuáles son las dos transiciones principales del libro? Y entonces, la primera es una transición de Israel a la iglesia. Todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo trabajando con Israel. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, allí Dios sigue trabajando con Israel.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Dios está trabajando con Israel. De manera que hay una transición de Israel a la iglesia. Y también hay una transición de la ley a la gracia. En la Escritura tenemos dos pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Entonces, estas son las dos transiciones principales. Y podríamos hablar, en tercer lugar, aunque lo puse entre paréntesis, una transición de los judíos a los gentiles dentro de la iglesia. La primera iglesia, la iglesia que se ve en Jerusalén, la iglesia que se ve en Hechos capítulo 2, es una iglesia 100% judía. Los predicadores eran judíos, los miembros eran judíos, todos eran judíos. Fue hasta el capítulo 11 en Antioquía, donde comenzó a haber gentiles. De manera que en el libro se ve esta transición de los gentiles, de los judíos a los gentiles dentro de la iglesia. Ahora, el avance del reino, ¿cómo se aprecia aquí el avance del reino? Y ustedes tienen ahí en la penúltima pregunta, ¿cómo se aprecia el avance del reino en este libro de los Hechos? Y lo único que les sugiero ahí es escribir la cita que voy a mencionar, y en su casa la leen. Porque la idea es que ustedes aquí ven la lección general conmigo, pero en su casa vuelven a ver el video. Esto está siendo grabado y está en el YouTube, y ustedes con calma ahí le ponen pausa, le retroceden o le avanzan, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea. Entonces, ¿cómo se aprecia el avance del reino? En Hechos capítulo 1, versículo 3, después de haber resucitado, el Señor Jesús les habló por 40 días y 40 noches acerca del reino de Dios. Eso lo vemos allí en el capítulo 1 de los Hechos. Luego, en Hechos capítulo 8, el versículo 12, Felipe, uno de los 7 diáconos y que además era un evangelista, se encuentra en la ciudad de Samaria. Y dice la Escritura que allí anunciaba el evangelio del reino de Dios. Más adelante, en Hechos capítulo 14 y en el verso 22, dice que en Derbe y en Listra, que eran ciudades de Licaonia, Pablo y Bernabé predicaban que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando Pablo llegó al Asia, específicamente a la ciudad de Éfeso, entonces él allí invirtió 3 meses discutiendo y persuadiendo en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y fue así como nació la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Efesios. Y más adelante, 3 años después, cuando Pablo se está despidiendo de esa iglesia de Éfeso, allí en Mileto, dice la Escritura que Pablo les recuerda que por 3 años, desde el primer día que entró en Asia, les predicó acerca del reino de Dios. Esto se ve en Hechos 20-25. En sexto lugar, en Hechos capítulo 28 y el verso 23, Pablo llega como prisionero a la ciudad de Roma. Y entonces los judíos de la ciudad llegaron hasta Pablo, porque tenía esa libertad de recibir gente. Llegó a quedar en una especie de prisión domiciliaria. Y entonces a cada persona judía, los judíos llegaban hasta él y Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y el libro, en el mismo capítulo 28, termina diciéndonos que así continuó por espacio de 2 años, donde recibía a todos los que venían a él, y les predicaba del reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Así es como podemos ver de manera general el avance del reino. Ahora, ¿qué podemos hallar al leer los primeros 4 capítulos
de este libro de los Hechos. Esa pregunta la tienen al pie de su página 2. ¿Qué podemos hallar en el capítulo 1, por ejemplo? Aquí se puede ver el énfasis prioritario que el Señor Jesús hizo en el reino de Dios. Y con eso pueden llenar el espacio ahí de su hojita. Dice en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De manera que en este pasaje tenemos el énfasis del Señor en el capítulo 2. Ahora, todavía, sin salir del capítulo 1, dije capítulo 2, es capítulo 1. Sin salir del capítulo 1, tenemos otro asunto relevante y son las instrucciones del Señor Jesús para sus discípulos de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran allí hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. El texto dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y esto es muy significativo porque ninguno es de Jerusalén. Todos son de Galilea. No son galileos todos estos que hablan, dijeron en el capítulo 2. Y entonces sería como que aquí empieza una gran persecución contra los cristianos de aquí, y no sé de dónde es Uziel, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Rodolfo y yo, Tere, Areli, pues no somos de aquí. ¿Qué hacemos? No se vayan de Saltillo hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Señor, pero ya vienen casa por casa. El Señor les dio estas instrucciones. No se vayan. Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, estas instrucciones se ven ahí, en este capítulo 1. Y todavía, dentro de este capítulo 1, tenemos la reiteración de la comisión. Aquí abajo les pongo la respuesta. El énfasis en la comisión y la responsabilidad de ser testigos. Eso es lo que se puede escribir en la hojita. Ahí en el punto número, ¿qué número es para ustedes? Creo que número 3, ¿sí? Hechos 1:8. Y aquí el Señor le había dado una comisión. En Mateo capítulo 28 les había dado una comisión. Y esta es la reiteración de esa comisión y el énfasis en la responsabilidad. Ser testigos. Ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una cosa más, y muy, muy importante, todavía en este capítulo 1, es la confirmación de la promesa de su segunda venida. Dice la Escritura, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y si en su casa buscan en el libro de Zacarías, van a encontrar en ese libro 2 cosas. Hay que leer todo el libro, son 13 capítulos. Van a encontrar que cuando el Señor Jesús venga, traerá la marca de las heridas en sus manos. Incluso dice en el libro de Zacarías que le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Pero también, al leer ese libro de Zacarías, dice que el Señor vendrá al monte de los olivos. ¿De dónde se fue? Del monte de los olivos. Se fue en una nube. ¿Qué dijeron los ángeles? Así vendrá.
como le habéis visto ir, así vendrá. Entonces, estamos considerando la pregunta de qué podemos hallar en este libro, en estos primeros 4 capítulos. Y ahora en sus hojitas tienen qué podemos hallar en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 leemos de la venida del Espíritu Santo. Y esto le da la oportunidad a Pedro para predicar un sermón poderoso, donde 3,000 judíos, 3,000 judíos, no había gentiles en aquella reunión. 3,000 judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés se convirtieron a Cristo. Dice el texto aquí en Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:15 dice que eran como 120 los reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, Pedro tuvo la oportunidad de predicarle a estos judíos. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hallar en el capítulo 3? Y en el capítulo 3, esto es algo crónico, no sé si luego la doctora me daría algo, pero un tratamiento, ¿sí? Nada más que no me prohíba el café, la leche en el café, ¿sí? Muy bien, ¿qué tenemos acá? La curación de un cojo. Nuevamente, esto le permitió a Pedro predicar otro sermón público a la multitud, donde muchos judíos también creyeron en Jesús. La respuesta para sus hojitas es la curación de un paralítico, donde Pedro predicó y muchos creyeron. Ahora, esos muchos eran judíos. Dice el texto en Hechos capítulo 3 y el versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces, aquí tenemos esta curación de un cojo. Ahora, hay que hacer un poquito de memoria. Cuando Pedro predicó en el capítulo 2, unos días antes o semanas antes, hubo 3,000 personas en ese día, el día de Pentecostés, que se convirtieron a Cristo. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y en Hechos 4:4, haciendo referencia a la predicación del sermón de Pedro por causa de la curación del paralítico, dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que, ahorita vamos a leer como quiera el pasaje, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. No fue que en ese día 5,000 creyeron en Cristo, sino que ya para ese tiempo había como 5,000. ¿Qué podemos hallar en el capítulo 4? En el capítulo 4, y aquí es donde vamos a ver ese énfasis que les acabo de decir, no solamente se ve el avance del reino en la multiplicación de los discípulos, sino que vemos el enojo
y la ira de los líderes religiosos que habían matado al Señor Jesús. Dice en Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, Pedro está predicando. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hay que recordar que ahí están los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen, pero no creen que es por medio de Jesús. De manera que tu enemigo es mi enemigo. Y se juntan. Verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Punto y coma. Y el número de los varones era como 5,000. No nos está diciendo que ese día 5,000 se convirtieron. Ya les dije, 3,000 en el día de Pentecostés, y luego en Hechos 2:47 el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y ahora los muchos que creyeron aquí, haciendo una suma, dice Pedro, o dice Lucas, que es el autor del libro, ya eran como 5,000. Y qué interesante, dice, varones. O sea, contando a las mujeres, si cada uno era casado, pues ya eran 10,000, etcétera. Ahora, noten el verso 2. Dice que estaban resentidos. Estamos hablando aquí de los religiosos, resentidos de que se predicase en Jesús la resurrección. Dice el verso 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Pero un texto que no lo vamos a ver aquí, en el 4:14 no podían negar el milagro. Porque el hombre que había sido sanado estaba allí, parado junto a ellos. Era un paralítico de nacimiento. ¿Cuántos años tenía a la puerta del templo pidiendo limosna? No sé, pero todo mundo lo conocía. Todos los que llegaban al templo para sus oraciones, ahí veían al paralítico. Y ahora de repente lo ven caminando, saltando con gozo. Dice el verso 14, estoy leyendo 4:14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, el poder de una vida transformada vale más que 1,000 sermones. No hay argumentos contra el cambio de vida que el Señor efectúa en nosotros. Si yo digo ser creyente en Jesucristo, seguidor de Jesucristo, pero vivo y actúo como inconverso, pues no voy a convencer a nadie. Y además, muchos van a pensar que así son todos los cristianos, hipócritas como yo. Pero si yo vivo la vida de Jesús, en mi barrio, en mi vecindario, con mis vecinos, con mis parientes, la gente no podrá negar el poder de la gracia de Dios. Ahora, otro resultado, allí en el capítulo 4, dice el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es otro resultado. El Espíritu Santo continuó siendo derramado sobre la asamblea de creyentes, sobre los creyentes en Jesucristo. Dios continuaba dándoles gracia y poder. Ahora, la llenura del Espíritu no era para hacer milagros. La llenura del Espíritu no era para hablar en lenguas. La llenura del Espíritu era para predicar la palabra, para hablar con denuedo la palabra de Dios.
Y además, y esto es gratis, no perdamos de vista el hecho de que todos eran judíos. El libro de los Hechos bien podría dividirse en los capítulos 1 al 12, el énfasis en los judíos. Capítulos del 13 hasta el final, el énfasis en los gentiles. Capítulos 1 al 12, la figura principal, Pedro. Capítulos 13 hasta el final, la figura principal, Pablo. Pedro fue comisionado como apóstol para los judíos. Y Pablo fue comisionado como apóstol para los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas que Lucas enfoca en estos primeros 4 capítulos? Los protagonistas son los judíos. Todos son judíos. Pedro y los demás apóstoles que han aparecido en escena son judíos. Cada uno de los que se ha convertido a Cristo y se han hecho sus discípulos en estos capítulos son judíos. Saber y enfocar esto, mantenerlo en nuestra mente mientras leemos el libro de los Hechos, es sumamente importante, porque ya les dije, son capítulos de transición. En todo el Antiguo Testamento, el plan de Dios fue usar a la nación de Israel como su instrumento principal para dar a conocer su nombre y su gloria a los gentiles. Pero Dios quería que fueran los judíos los que dieran a conocer su nombre y su gloria. Y ahora en el Nuevo Testamento, y precisamente desde este libro de los Hechos, a partir del capítulo 13, como ya mencioné, Dios comienza a habilitar a su iglesia, la asamblea de creyentes, como su testigo ante el mundo para hacer lo mismo, dar a conocer su nombre y su gloria a todos los pueblos de la tierra. Y poco a poco esta asamblea de creyentes irá siendo conformada mayormente de gentiles. Por eso les hablé de una transición de judíos a gentiles dentro de la iglesia. Ahora, al pie de su página 3, tenemos esta otra pregunta. ¿Cuál es la prioridad en estos capítulos? ¿Cuál es la prioridad en estos primeros 4 capítulos? Y cuando ustedes le dan vuelta allí a su página, ustedes van a ver allí capítulo 1. Dice, no es la teología ni la escatología, sino, y acá está la respuesta, la misión de Dios y la responsabilidad de ser testigos. Esa es la prioridad en el capítulo 1. Ahora, ¿por qué hablamos de la teología y la escatología? Por la pregunta. La pregunta de ellos en el capítulo 1. Dice el verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta lícita. Es una pregunta válida. Y es una pregunta escatológica. Una pregunta que tiene que ver con la profecía. Una pregunta doctrinal. Una pregunta teológica. Y el Señor dice, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Ellos están interesados en entender las cuestiones teológicas, proféticas, escatológicas. Pero el Señor les dice, no les toca. Miren lo que les toca. Versículo 8. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo que les toca. Esa es la prioridad.
La teología, la escatología son muy importantes. Siempre tienen su lugar. No podemos prescindir de eso. Pero la prioridad, el Señor prioriza la misión y nuestra responsabilidad en la misión de ser testigos. Esa prioridad que el Señor enfoca aquí no ha cambiado durante los últimos 2000 años. Ahora, seguimos con la misma pregunta, pero ahora vamos al capítulo 2, ahí en su hojita. Capítulo 2, ¿cuál es la prioridad? No son las lenguas, sino la llenura del Espíritu Santo. No son las lenguas, sino la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, habilitó a los discípulos del Señor para que hablaran en otras lenguas. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la llenura. Dice el verso 4 que ya leímos antes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Pero para qué? Para que la gente, los 3,000 judíos reunidos que se habían quedado por el día de Pentecostés, escucharan cada uno en el idioma de su corazón el mensaje del Evangelio. De manera que el don de lenguas tuvo un propósito específico en esta ocasión. Que todos escucharan en su lengua materna el mensaje de salvación. Ahora, como ya les dije antes, el predicador es judío. Y fueron, me equivoqué aquí de texto, no me equivoqué. Este es el que sigue. Ahí está. El predicador es judío. Pedro. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11 que también son judíos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. No dice varones alemanes, no dice varones mexicanos, no dice varones de otra nacionalidad. Varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras. Si avanzamos en el mismo capítulo al verso 22, les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Por qué es importante entender el enfoque, el énfasis, la prioridad en la llenura del Espíritu Santo? Porque dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ya les dije, la razón era para predicar. Sin la llenura del Espíritu, seríamos impotentes para llevar a cabo la misión de Dios. Sin la llenura del Espíritu. En la fuerza de la carne, ¿hasta dónde podemos llegar? Ahora, en el capítulo 3, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es la prioridad? Y aquí tenemos la parte complementaria de su respuesta. Dice capítulo 3, no es la sanidad, sino el pacto y la promesa de bendición para todas las naciones. Es en este capítulo 3 donde se nos narra la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Pero la prioridad o el énfasis no está en el milagro de sanidad, sino en el pacto y la promesa de bendición para todas las naciones, de lo cual Pedro predicó. Ahora, ¿qué hizo la gente? La gente enfocó el milagro. Eso es algo natural, independientemente de la cultura que tengamos. Dice aquí en el capítulo 3, versículos 11 y 12, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? O sea, señores, el énfasis, el enfoque no debe estar
en el milagro. El enfoque debe estar en la misión de Dios, en el plan de Dios. Y entonces Pedro comenzó a predicar. Y al llegar al verso 25, en el mismo capítulo 3, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. De los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, Dios le había hablado a Abraham y le había prometido que lo iba a bendecir para que fuera bendición a todas las familias de la tierra. Y Dios le dijo específicamente: en tu simiente. Cuando llegamos a Gálatas capítulo 3, Pablo dice, no dijo en las simientes, plural, sino en tu simiente, singular, la cual es Cristo. Entonces Pablo hace la aclaración, la explicación de que la simiente de Abraham era el Señor Jesucristo. Y al llegar al capítulo 4, la prioridad no está en la sanidad, nuevamente, sino en el propósito de la llenura del Espíritu. Este capítulo 4 nos habla de las repercusiones, el impacto, las consecuencias que resultaron por la sanidad del hombre que había estado paralítico de nacimiento. Pero así como lo vimos en el capítulo 2, el énfasis no está en las lenguas, también acá el énfasis no está en la sanidad, sino en la llenura del Espíritu. Fue por estar lleno del Espíritu que Pedro pudo predicarle a los gobernantes y líderes religiosos de Israel. Dice ahí en Hechos capítulo 4, versículos 8 y 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, etcétera. ¿Qué fue lo que le dio el denuedo? ¿Qué fue lo que le dio el poder, el valor a Pedro para predicar ante las autoridades? A veces le decimos a alguien: hermano, allí en el centro de rehabilitación, te toca predicar. Ay, es que no, son 10, 12 personas. Es que no sé, es que me da pena, no sé qué decir. Imagínense hablar ante los meros gobernantes y válgame la expresión mexicana, un montón. Bastante gente. Fue el poder del Espíritu. Y lo mismo se ve en la asamblea en general. Dice ahí en el capítulo 4 y el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este valor, este denuedo, esta falta de temor, vino por la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no fue para hacer milagros, no fue para hablar en lenguas, fue para ser testigos del Señor Jesús, para hablar con poder su palabra, para hablar con valor su palabra, ante gobernantes o ante el público en general. ¿De qué hablamos en este capítulo? Ya les dije, mi propósito principal es que nazca en cada uno el deseo de leer la Biblia. Todo esto lo pueden hallar en la Biblia. A leer, simplemente a leer. A leer y tener su cuaderno de devoción personal. Aquí, en esta ocasión, dije que tenemos que enfocar
dos asuntos relevantes. Número uno, Hechos es un libro de transición. Hechos es un libro de transición. De la ley a la gracia, de Israel a la iglesia. Y dentro de la iglesia, de judíos a gentiles. Otro propósito es mostrarnos el avance del reino. Mostrarnos el avance del reino. Esto es lo que podemos hallar. Uno de los temas relevantes que el Señor Jesús enfatizó en el capítulo 1 fue el reino. Después de su resurrección, por 40 días les hablaba del reino de Dios. Y con esto es para contestar la siguiente pregunta, que fue lo que vimos. ¿Qué hallaremos en estos capítulos? Y aquí tienen la respuesta de la primera línea allí. Número 1, el enfoque del Señor en el reino. Número 2, o sea, del capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. El Señor les había dado instrucciones específicas de no salir de Jerusalén hasta haber sido llenos del Espíritu. Y en el capítulo 3, ahí vimos que la curación de un cojo de nacimiento le dio oportunidad a Pedro para predicar un sermón público, con el resultado de que muchos judíos creyeron en Jesús. Y Lucas dice que había ya un número de 5,000 varones. O sea, vemos ahí el incremento del número de los discípulos a pesar de la persecución. ¿Por qué no crecemos en muchas iglesias? En nuestra iglesia. Probablemente porque nos falta persecución. Pastor, ya tengo problemas. Sí, tenemos problemas personales, pero nos falta persecución. Porque si nos persiguieran, saldríamos de Saltillo a predicar a otras partes. ¿Sí? Dejaríamos nuestro confort, nuestra comodidad. Y en el capítulo 4 vimos el impacto, o sea, las repercusiones, las consecuencias que resultaron por la sanidad del hombre que nació lisiado de nacimiento. Y no se podía negar el milagro, porque estaba de pie ahí con ellos. Y hermanos, de la misma manera, el mundo nunca podrá resistir el poder y el testimonio de una vida regenerada y transformada por el poder de la gracia. Entonces, todo esto hallaremos allí. ¿Cuáles son nuestras prioridades delante de Dios? Pagar mi casa, pagar mi carro, subsistir, porque muchos ni están pagando casa, ni están pagando carro, pero trabajan y nunca salen de lo mismo. Nuestra prioridad es subsistir. ¿De qué manera la palabra de Dios que escuchaste hoy te exhorta para alinearte con las prioridades divinas? Esto es algo que tenemos que pensar. Gracias, Dios, por esta palabra tuya. Que nazca en nosotros el hábito de leer tu palabra cada día, al levantarnos o antes de dormir o en algún momento del día. Que apartemos tiempo para ti, para tu palabra, para la oración. Habla a nuestro corazón. Que se cumpla este propósito en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y la recomendación final, el recordatorio, es que no dejemos de orar por nuestros misioneros.